$20 años en el extranjero. Y por fin terminé de construir nuestra casa. Y también pude ahorrar para comprar el coche de tus sueños, mi amor. Aquí tienes, mi amor, tal como te lo prometí. Gracias, mi amor. ¿Quién lo diría, no? Mi esposa se mata trabajando sin darse cuenta de que esta casa está a tu nombre. Y mañana vamos a comprar el auto de nuestros sueños. Pues hay que celebrar, porque mañana no llega tu esposa. Llega tu cajero automático. Ahora sí, mi amor, vamos a celebrar. Luis Fernando, soy yo. Ábreme. Puede ser, es mi esposa. ¿Qué? Tú me dijiste que llegaba mañana. ¡Cállate! Mira, escóndete, ¿sí? ¡Escóndete! Mi amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi amor, pero qué linda sorpresa. ¿No se suponía que tu vuelo llegaba mañana? ¿Dónde está la mujer que acabo de ver contigo? Mi amor, cálmate. ¿De qué mujer me estás hablando? Aquí no hay nadie. Los acabo de ver. ¡La besaste! Sara. ¡Entró contigo aquí! Sara, por favor, cálmate, mi amor. Mira, aquí no hay nadie. Ve y búscala tú mismo si no me crees. Yo los vi con estos ojos. Y la oí decir que yo era tu cajero automático. Busca. Sara. 20 años. Mira, mi amor, yo entiendo que por el viaje estás muy cansada. Y eso te hace ver y escuchar cosas que no existen. Pero por favor, cálmate. No. Yo no estoy loca. No lo estoy. Te mandé durante 20 años dinero del extranjero. Cada centavo trabajado bajo el sol, bajo la nieve, bajo todo. Para que tú termines de construir nuestra casa. Y ahora que vuelvo te encuentro revolcándote con otra mujer en mi cama. 20 años, Sara. 20 años y sigues igual de histérica. Llena de miedos, exageraciones y acusaciones falsas. No sabes cómo me duele verte así, mi amor. Yo los vi, Luis Fernando, los vi. Y no son exageraciones. Mira, mi amor, yo ya he hablado muchas veces con tu madre de todo esto. Tú estás mal, tú tienes un problema. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta. Con la basura, con la escoria que me casé. Me voy donde mi madre. Ella sí me va a creer. Y mira, este es tu regalo. ¡Disfrútalo! Porque ahora sé que solo eso te interesa. Mi amor. Evaluna, ya puedes salir.
Esto es realmente enfermante. Es una mujer desquiciada. No tienes idea el escándalo que hizo. Por poco y no la libramos. Eres un idiota. ¿Por qué no te aseguraste que no llegara hoy? Mi amor, mira, no es mi culpa, ¿sí? No sé, tal vez quiso darme una sorpresa o algo. Y por eso no me avisó que llegaba hoy. Cálmate. ¿Y eso? Según ella, era un regalo para mí. Dinero. Es dinero. Ella siempre tiene que mantenernos. Pues sí, pero la verdad es que ya no la aguanto. Solo espero que esto no se salga de control. Tengo una idea. Tenemos que declararla incapaz antes de que abra la boca y todo esto se salga de control. ¿Me estás diciendo que la declaremos loca? Sí, loca. La mandamos a un manicomio y tú y yo podemos ser felices, mi amor. Mira, no lo sé, Evaluna. Eso sería demasiado. Solamente necesitamos la firma de un médico, de un juez. Y yo tengo los contactos, mi vida. Mira, tú llama al abogado. Yo me encargo del resto. Y mejor me voy antes que esa loca aparezca nuevamente y arme un teatrito. Nos vemos. Papá, saqué la mejor nota de la clase. ¿Me das el caso o no? En esta casa las cosas se ganan, no se exigen, María Isabel. Llevo 3 años pidiéndote entrar al bufete. ¿Qué más quieres? Mira este caso. Una propiedad. El titular firmó todo legal. Tomó años para que quedara así de perfecto. ¿Y de quién es la casa? La casa es de quien yo quiera que sea. Y eso no te lo enseñan en la universidad. Pues eso no suena a derecho, papá. Eso parece ser una trampa. Cuando entiendas la diferencia, entonces te doy el caso. Por ahora, ve a estudiar. Algún día voy a defender a la gente de abogados como tú. Juan Ignacio, Juan Ignacio. Juan Ignacio, usted me conoce. Por favor, tráeme unas moneditas. Yo fui su pupilo. El mejor que tuvo. Te conocí cuando eras un abogado. Ahora eres un borracho pidiendo en la puerta. ¡No me avergüences! Vamos, Juan Ignacio. Por los viejos tiempos. Solo para un trago. Los viejos tiempos murieron contigo. Ahora, lárgate de aquí si no quieres que llame a la policía. No. Por tu culpa, Evaluna. Por tu maldita culpa. Lo perdí todo. Mi título, mi carrera. Todo se fue a la mierda por tu culpa. No le haga caso a mi padre. Nadie merece que lo traten así.
Mamá, mamá. Acabo de encontrar a Luis Fernando con otra mujer en mi casa, mamá. A ver, ya. Por favor. Primero entra saludando, ¿ya? Y si te importa saber, estoy muy bien, gracias. Ahora explícame. Te acabas de bajar del avión, respira. Te estoy diciendo que acabo de encontrar a Luis Fernando en mi casa, en mi cama con otra mujer. Y me dice que estoy loca, que yo me lo imaginé, mamá. A ver, hija, por favor, cálmate. Por Dios, llevas 20 años mandando dinero. ¿Crees que un hombre puede aguantar solo 20 años? Y más aún con una mujer que ni siquiera pudo darle hijos. Qué lástima. No es justo, mamá. Soy tu hija, ¿por qué me tratas así? Ay, por favor, deja de ser dramática. Luis Fernando es un buen hombre. Se preocupa por ti, me llama. ¿Te llama, mamá? ¿Luis Fernando te llama a ti? Claro, alguien tiene que preocuparse por ti. Mírate en el estado que estás. Estás sola, no puedes hacerlo tú. Ya, tranquila. Señorita, ¿se encuentra bien? No. No estoy bien. Acabo de encontrar a una mujer en mi casa. Y le cuento a mi madre y no me cree. Me dice que estoy loca, Cuénteme qué pasó. Maté durante 20 años dinero para que mi esposo construyera nuestra casa. Dinero para que él lo usara, y ahora que vuelvo encuentro a otra mujer metida dentro de ella. Y ahora me dice que yo me lo imaginé. ¿Y la casa está a su nombre? Sí, yo la pagué. Mire, yo estudio Derecho. Y si todo lo que usted me está diciendo es cierto, pues no es una locura. Es un despojo. ¿Tú me crees? ¿Me crees? Por supuesto que le creo y la voy a ayudar. ¿Cómo se llama? Sara Genoveva. Yo soy María Isabel. Y si usted acepta mi ayuda, podemos iniciar desde mañana. Sí. Claro que sí. Este es mi número. Gracias. Con permiso. ¿La mujer ya volvió? ¿Hizo escándalo? Gritó que me vio. El marido la calmó, pero tenemos que cerrar esto lo antes posible, abogado. Tengo la fecha. La audiencia de interdicción es en 15 días. Un juez la declara incapaz y todo lo que tenga pasa a su representante legal. Si busca ayuda, Necesitamos 2 firmas médicas y un testigo de la familia. Del resto me encargo yo. La madre de Sara está de nuestro lado, abogado. esa mujer vendería hasta su propia alma por dinero. Déjemela a mí. Primero la encerramos y después festejamos. 15 días, señores. Ni uno más. Bien.
Teníamos que salir de inmediato de esa casa. Imagínate que Sara hubiera vuelto. Mi amor, necesito que tú te quedes encerrada aquí. No puedes salir a ninguna parte hasta que todo esto acabe, ¿sí? ¿Qué? ¿Encerrada otra vez? Luis Fernando, estoy harta de esconderme. Mira, necesito esa casa. Por eso tengo que sacar a esa loca de ahí y entrar yo, como la señora que soy. Mi amor, yo te entiendo, ¿sí? Y es por eso que apenas la encerremos, esa casa va a ser completamente tuya. Aparte, ya tenemos el dinero para comprar el auto que tanto queríamos. ¿El dinero? Claro que sí, mi amor. El dinero que me dio la ilusa esa en ese ramo. Qué bueno, porque mira que ahora tengo una razón para apurarte. Luis Fernando, estoy embarazada. Vas a ser papá. ¿Papá? ¿Un hijo mío? Sí, tuyo. Por eso quiero que esa loca desaparezca. Porque nuestro hijo no puede nacer en las sombras. 20 años. 20 años y nunca pudo darme el hijo que tanto quería. Yo sabía que el problema lo tenía ella, no yo. Sí, mi amor. Siempre fue ella. Lo sabía. No estoy loca. No estoy loca. ¡Luis Fernando! Mi amor, ¿pero qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Mira lo que acabo de encontrar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué encontraste? Estaba aquí. Yo lo tenía. Estaba aquí. Mi amor, ahí no hay nada. No, estaba aquí. Yo lo tenía. Estaba aquí, yo lo tenía. Tranquila, mi amor, sí, tranquila. Doctor, necesitamos hablar urgente. Mi esposa está peor. Mi amor, tranquila, sí, tranquila. Sara, mi amor, despierta. ¿Qué es esto? Quise traerte el desayuno. Mira, mi amor, ayer me dolió mucho ver a la mujer que amo imaginar cosas que no existieron. Pero escúchame, por favor. Yo te entiendo. 20 años trabajando lejos de aquí, a sol y lluvia. Eso lo quebraría a cualquiera. Luis Fernando, yo sé muy bien lo que vi. Y yo también, mi amor. Vi a la mujer que amo acusarme de cosas que no existen. La mujer por la cual he rezado 20 años cada noche para que esté bien y regrese pronto a mis brazos. De verdad, no había nadie. Por supuesto que no, mi amor. Solamente somos tú y yo, cumpliendo el sueño que algún día tuvimos. Perdóname. Es el cansancio por el viaje.
Tranquila, mi amor, yo te entiendo. Ten, desayuna, ¿sí? Gracias. Mi amor, qué bueno que te encuentro. Acaban de llegar los trámites de la casa y el abogado me está pidiendo el pago final. Aparte, reservé el coche que tú querías para esta tarde. ¿Cuánto necesitas? Mi amor, me encantaría decirte que con lo del ramo me alcanza, pero lastimosamente no. Necesito un poco más. Luis Fernando, ayer me dijiste que soy una loca y hoy me pides mis ahorros. ¿Ves? Tú no confías en mí. Y eso es algo que no te alcanzas a imaginar cuánto me duele. Espera. Pero esto lo vamos a hacer juntos, ¿sí? La casa, el coche, todo a nombre de los dos. Por supuesto que sí, mi amor. Espera. Luis Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, mi amor, dime. Esta casa, la casa que yo pagué durante 20 años, está a nombre de los dos, ¿verdad? Lógicamente, mi amor. Quiero verlos. Los papeles de la casa. Claro que sí, mi amor. No tengo ningún problema. Pero te los entregaré en estos días, ya que ahora está en manos de mi abogado. Está finiquitando un par de temas extra. ¿Cuándo? En esta semana vas a tener esos documentos en tus manos, mi amor. Y para que veas que todo está bien, ponte bonita que hoy vamos a ver nuestro auto, ¿sí? Pobre y Luz. Dos días encerrada aquí y ni una llamada tuya. ¿Tan ocupado estás haciéndole de marido a esa? Tengo que hacerla sentir segura, Eva. Si sospecha, corremos. Yo encerrada aquí como una rata en un escondite, mientras tú durmiendo bajo el mismo techo que ella. Luis Fernando, te recuerdo que me prometiste la casa. Y la vas a tener hoy mismo. Ya le saqué hasta el último ahorro. Me gusta, pero apura lo de la loca, el médico, el juez, todo, porque no pienso seguir escondida aquí un día más. Hoy voy a sacar el auto nuevo y luego voy donde el abogado. En 15 días todo esto se acaba. Bien, pero que sea menos tiempo, porque una mujer como yo no nació para esconderse. Estoy feliz. Ay. Ay. Estoy feliz. Por fin el auto de nuestros sueños. Mi amor, nadie se lo merece más que tú. Préstame esto. Luis Fernando, ¿por qué aquí está solo tu nombre? ¿Y el mío? Mi amor, mira, es por un tema del banco, ¿sí? El trámite solamente permite un nombre. Nada más. Mira, quedamos en que todo va a salir a nuestro nombre.
de los dos. Y así será, mi amor. Tranquila, yo voy a solucionar esto. Pero ahora vamos a casa que necesito hablar con el abogado, ¿sí? Vamos. Ya el médico tiene la cita. Hoy viene a evaluar a tu esposa. Una firma menos. ¿Y si se niega? No tiene por qué enterarse. El doctor la ve, conversa con ella, declara que tiene problemas de delirios. Tú solo encárgate que esté en la casa en la tarde. Por eso no hay ningún problema. Hoy le llevé el desayuno. Le acompañé a sacar los ahorros. Prácticamente está comiendo de mi mano. Todavía falta el familiar. Un pariente que jure que está loca. Sin eso, el juez no firma la orden. Pues por ese lado no tenemos problema, doctor. Va a ser su propia madre la que la va a entregar. Muy bien. Ya sabes, tienes 15 días, ni un día más. Luis Fernando, qué gusto. Y bueno, ¿cómo avanza lo que me prometiste? Avanza, suegra. En unos días, Sara ya no va a estar en esa casa. Sara, qué fácil lo dices, ¿no? Verás, Luis Fernando, yo te di todo lo que tú necesitabas. Sin mí, la verdad es que no tuvieras ni un solo papel en las manos. Así que cuando eso se reparta, yo quiero mi parte, y lo sabes. ¿Su parte? Suegra, ¿usted no debería preocuparse por su hija? A ver, yo me preocupo de quien yo crea conveniente. Lo único que tú tienes que hacer es preocuparte por cumplirme. Porque yo no entregué todo por nada. Y no voy a permitir que nadie me deje con las manos vacías. No se preocupe, suegrita. Usted va a tener su parte. Título original. Transferido a Evaluna Marisol. Sin pago, sin causa. No puede ser. Esto no se sostiene ni en un juzgado. Esto es un desalojo. Con sello. Título original. Sara Genoveva. ¿En qué andas metido, papá? ¿Lo conseguiste? Por supuesto que sí. El doctor habló toda la tarde con Sara, haciéndose pasar por un viejo conocido. Mientras que ella le contaba
de una supuesta mujer y que la casa le pertenece solamente a ella. ¿Y? La diagnosticó con esquizofrenia y delirio persecutorio. Aquí está todo firmado. Esta es la primera firma. Vas cayendo, ilusa. Ahora nada más nos falta la segunda firma y el testigo. Pero todo está saliendo como lo acordamos. Bien. Mi hijo va a crecer en esa casa. Y tú, maldita, vas a vivir por siempre en un manicomio. Son las escrituras. Evaluna. Marisol. ¿Se puede saber qué haces despierta hasta ahora, mi amor? Sara, ¿qué tienes ahí? Tu nombre no está. Mi nombre tampoco. Aquí dice Evaluna Marisol. ¿Quién es Evaluna? Esto, mi amor, simplemente fue un borrador. Un error del abogado, el cual ya lo mandé a corregir. ¿Un error? Las escrituras de mi casa tienen el nombre de otra mujer y tú lo llamas error. Ay, Dios mío, aquí vamos de nuevo. Sara, son las 3 de la mañana. Y tú estás aquí rebuscando papeles y hablando de personas que ni siquiera existen. Sí existen. Yo la vi y ahora su nombre está en estos papeles. Mira, mi amor, mejor ve a descansar, ¿sí? Mañana hablamos. No. No me voy hasta que me expliques. Ahora. Sara, te dije que te fueras a descansar y que mañana hablamos. ¿Entiendes, mi amorcito? ¿Aló? Señorita María Isabel. Soy a la que le habló la vez pasada. Soy Sara. ¿Sara? Sí, claro. ¿Está bien? No estoy bien. Encontré un papel. La casa que estuve pagando durante 20 años está a nombre de otra mujer. Se llama Evaluna. Y mi esposo me dice que estoy loca. ¿Evaluna Marisol? ¿Cómo sabe su nombre? Necesito verla, en persona, no por teléfono. ¿Puede salir de su casa sin que él se entere? Voy a intentarlo esta tarde, ¿sí? La espero en mi estudio donde trabajo. Y Sara, no le diga a nadie. ¡A nadie! ¿Se puede saber para dónde vas tan arreglada? A caminar. Necesito aire. ¿Nuevamente tú sola? Sí. Sola. ¿Sabes algo, Sara? No me gusta que andes por ahí tú sola. La gente está haciendo muchos comentarios.
y no me gusta. ¿Qué clase de comentarios? Dicen que mi esposa anda divagando, hablando de mujeres invisibles y de casas robadas. Y la verdad es que me da mucha vergüenza. Vuelvo temprano, te lo prometo. Que sea muy temprano, ¿sí? ¿Y bien? Suegra, la verdad estoy muy preocupado. Las cosas con su hija se están saliendo de control. Ayer a medianoche se puso a gritarme y reclamarme cosas inexistentes. Ay, bueno, no le hagas caso. Ella siempre fue exagerada. ¿Ya? El problema es que lo de anoche no fue una exageración. La hice evaluar con un médico y sufre de delirios. Habla sobre mujeres que nunca han existido. Me reclama de robos. Ya no sé qué hacer. La única salida que tenemos es que usted firme estos documentos. ¿Manicomio? ¿Tú quieres encerrar a mi hija en un manicomio? Cálmese, por favor. No es un manicomio, es una casa de reposo. Ni tanto usted ni yo podemos cuidar de ella solos. Necesitamos ayuda. ¿Y si yo firmo estos documentos? ¿Qué pasará con la casa? Con todo lo que es de ella. Usted por eso no se preocupe, suegra. Todo queda protegido y administrado. Aparte, usted y yo sabemos que esa casa nunca tuvo que ser un impedimento. Yo sí sé a quién le pertenece esa casa. No tienes que recordármelo, Luis Fernando. Entonces firme y sigamos con lo pactado. Perdóname. Luis Fernando, no me dejes afuera. Tienes que darme lo que me prometiste. Tranquila, suegrita, que usted está conmigo en esto desde el inicio. Sara, qué bueno verla. Su credencial de visitante. Gracias. La vi llorando el otro día. No pude olvidarlo. ¿Por qué quieres ayudarme? Ni siquiera me conoces. Porque trabajo en este bufete y vi un expediente que no tenía que ver. Una casa que le quitaron a una mujer con papeles falsos. Y esa mujer es usted, Sara. Entonces, ¿no estoy loca? Usted está más cuerda que todos ellos juntos. La están preparando para encerrarla. Solo necesitan firmas médicas y la autorización de un familiar. Mi madre. Mi propia madre. Por eso necesito que confíe en mí. Necesitamos un abogado, uno que no le tenga miedo a esa gente. Yo no tengo dinero para pagar un abogado. Me lo quitaron todo. Yo conozco a uno.
Está hundido en el alcohol, pero fue el mejor. Y si logro levantarlo, le juro que le va a pelear ese caso hasta el final. Me parece bien. Vamos, venga. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque has dolorido, Sebastián, necesito hablar con usted. Es algo serio. la señorita de las monedas me vino a dar caridad otra vez. Vine a ofrecerle un caso. Yo ya no tengo licencia para eso. Solo para esto. Su licencia sigue vigente. Yo lo investigué. Lo que se le perdió fueron las ganas. ¿Y usted quién se cree que es? Para andar hurgando mi vida. Soy la hija de Juan Ignacio. La sangre del hombre que me destruyó. La misma sangre que hoy viene a ofrecerle una oportunidad. Entonces, ¿qué? ¿Acepta o sigue bebiendo? Cuéntenme todo. Pero no me escondan nada. Yo mandé dinero desde el extranjero hace 20 años. Cada centavo, cada sacrificio de mi vida, para mi esposo, para que él pare una casa. Y ahora que vuelvo, encuentro a otra mujer metida en mi casa. Y mi esposo me dice que yo me lo imaginé. Y encima de eso, puso la casa, mi casa, a nombre de esa mujer. ¿Usted tiene cómo probar que usted envió ese dinero? Claro que sí. Tengo recibos, las transferencias que hice durante estos 20 años. Tengo todo guardado. Eso es un rastro de dinero. Si esos recibos existen, eso vale más que 1000 testigos. Entonces, ¿acepta? Si esos recibos existen, ustedes tienen un caso y yo tengo una cuenta pendiente que cobrarle a Juan Ignacio. Tráiganme esos recibos y un café bien cargado. Empezamos hoy. Perfecto. Gracias. Mil gracias. Vamos. ¿Qué estoy haciendo? Evaluna, ábreme, soy Luis Fernando. Pasa. Ya tenemos la firma del testigo familiar. Su propia madre firmó los documentos. ¿La madre firmó en contra de su hija? Así es.
Ahora solamente nos falta la segunda firma médica y la orden del juez. Entonces ya casi soy dueña de todo. Así es, mi amor. Muy pronto vas a ser la dueña de todo. Entonces apúrate. Porque mientras esa loca esté suelta, es un peligro. Y yo no quiero criar a mi hijo con miedo a que ella aparezca. Nadie, absolutamente nadie va a poner en riesgo la vida de mi hijo. Llegaste tarde. ¿En qué andabas? Estudiando en la biblioteca. Tu cara dice otra cosa. Papá, el caso de la transferencia de inmueble, el de Evaluna Marisol, ¿de qué se trata? ¿Por qué te interesa tanto ese caso? Curiosidad. Lo vi en el archivo. Hay archivos que no son para ti. En este bufete hay cosas que no se tocan, María Isabel. Solo preguntaba. Pues no preguntes ni toques lo que no entiendes. ¿En qué andas, mija? ¿En qué andas? Venga. Gracias. A ver, empecemos. $20 años de transferencias. Banco por banco. Pago por pago. Esto es una columna vertebral. ¿Sirven? Sirven. Sirven para demostrar que usted fue quien financió esa propiedad. Ahora, ¿quién firmó las escrituras a nombre de Evaluna? Mi padre. El bufete tramitó la transferencia. ¿Y está dispuesta a declarar en contra de su propio padre? Si robó una casa no es mi padre. Es un delincuente con mi apellido. Entonces, tenemos por dónde empezar. Necesitamos frenar lo que ellos están moviendo. Si logran declararle incapaz, todo lo que firmemos no valdrá la pena. Mi esposo dijo que en 15 días acabaría todo esto. Entonces, tenemos menos de 15 días. Hay que buscar una medida que impida que la toquen mientras se hace una investigación, ¿ok? ¿Una medida de protección? Exacto. Mientras la tengamos, ninguna ambulancia, ningún profesional, ni la policía podrán tocarla ni llevársela a ningún lado. ¿Y eso cuánto tardaría? Días. Y ellos van más rápido que nosotros. Así que necesitamos correr. Bien. Yo me retiro. Cualquier cosa estamos comunicándonos, ¿sí? Perfecto.
Hasta luego. Hasta luego. Sigamos. Sí, doctor. La segunda evaluación. Necesito su firma esta semana. Gracias. El segundo médico firma en 2 días. Con eso y el testimonio de la madre, pido la orden para internarla. ¿Y el juez piensa entregarla así de fácil? El juez es mi amigo. No habrá audiencia. Una orden firmada y la internan sin que nadie la escuche. Sin audiencia. Perfecto. Tú solo encárgate de que esa mujer no consiga un abogado. Porque si alguien más mete las manos en esto, se nos cae todo. Juan Ignacio, seamos realistas. ¿Quién va a defender a esa pobre mujer? No tiene dinero. No tiene quien la respalde. Mamá, soy Sara. Pasa, hija. Necesito hablar contigo. Ay, hija, por Dios, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar en tu casa, descansando. Necesito preguntarte algo. Y quiero que me mires a la cara cuando me respondas. ¿Tú firmaste algo? ¿Algún papel que te haya dado Luis Fernando? Bueno, yo no sé de lo que tú me estás hablando, hija. Mírame, mamá. ¿Tú firmaste para que me encerraran? ¿Para que me hicieran pasar por loca? Hija, por favor, yo lo hice por ti. Hija, para protegerte. Estás mal, estás enferma. Alguien tiene que tomar las decisiones por ti, hija. Mi propia madre. $20 años, mamá. 20 años trabajando como mula en el extranjero. Para poder tener algo. Algo para mi esposo y para mí. Manteniéndote a ti. Y ahora tú también. Tú también me clavas un cuchillo por la espalda, mamá. No. ¿Por qué? No, hija, a ver, no es un cuchillo. Solo quería protegerte, hija, protegerte. ¿Protegerme de qué, madre? ¿De qué? ¿De un hombre que robó mi casa con otra mujer? ¿De eso me quieres proteger? Cálmate, hija. Por Dios, entiende. Luis Fernando es un hombre bueno. Te aguantó 20 años, hija. Tú ni siquiera pudiste darle un hijo, pero él te esperó. Te aguantó, hija. ¿Entiendes eso? ¿Eso es lo que tú piensas de mí? Por no haberle dado hijos a Luis Fernando. Está bien, mamá. Pero escúchame muy bien lo que te voy a decir, madre. Yo no estoy loca. Y no me van a encerrar. Ni él, ni tú. Sara. ¿Cómo que esa loca está preguntando por abogados? Tranquila. Nadie la va a tomar en serio. Pues más te vale, porque yo ya compré ropa de bebé para la foto. Escúchame, Luis Fernando. Si esto se cae, te juro que tú te hundes conmigo. No se va a caer. En 2 días firma el segundo médico. Este bebé es mi boleto para esa casa.
Nada ni nadie, ni esa loca lo va a arruinar. Mi madre firmó. Acaba de firmar para que me encerraran. Lo acabo de confirmar. Entonces, ya tienen al testigo familiar. Eso acelera todo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si tienen las firmas médicas y a la madre, pueden pedir la orden en cualquier momento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creo que aún tengo un contacto en el juzgado que nos puede ayudar a sacar una medida de protección. Eso sería lo único que puede frenarlos. Yo voy a ir donde mi padre a ver unos documentos. ¿Está bien? Tranquila. Sara, necesito que se quede aquí escondida. No salga a la calle sola. La pueden agarrar. Y no quiero que regrese a su casa hasta que yo se lo diga. Está bien. No me tardo. Otra vez por aquí y con tanta prisa. Solo olvidé unos apuntes, papá. Hija, te conozco desde que naciste. ¿En qué estás metida? Nada, papá. Te lo voy a decir una sola vez. En este bufete hay un caso que vale más que tus estudios, que tu vida, que mi propia vida. Así que por favor, no te metas. ¿Y si ya estoy metida, papá? Si ya estás metida, espero por tu bien que estés del lado correcto. Síganla. Quiero averiguar con quién se está viendo mi hija. ¿Todo eso, abogado? ¿Lo consiguió? Medida de protección provisional. Mientras esté vigente, nadie puede tocar a Sara sin una audiencia. Lo logró. De verdad lo logró. Todavía no logramos mucho, pero ganamos tiempo. Perdón. Es que... Gracias. No me agradezcan. Hace muchos años que yo no servía para nada. Esto se siente tan bien. Sí. ¿Cómo que pidieron una orden de protección? ¿Y quién la pidió? ¿Un abogado? ¿Qué clase de abogado ayudaría a esa muerta de hambre? Juan Ignacio, tenemos un problema. Alguien pidió una orden de protección y no podemos encerrarla.
¿Quién te está ayudando, Sara? ¿Quién te está ayudando? ¿Me puedes explicar por qué hay un abogado metido en todo esto? Acaban de frenar la orden. Baja la voz. Los gritos no resuelven nada. ¿Ah, no? ¿Y qué los resuelve entonces? Teníamos 2 días para encerrarla. Te dije que bajes la voz. Mientras haya una medida de protección, no podemos tocarla por la fuerza. Y si lo intentamos, vamos presos los dos. ¿Y entonces qué piensas hacer? Cambiaremos de estrategia. Si no podemos encerrarla por las malas, entonces haremos que ella misma firme su rendición. ¿Y cómo piensas hacer eso? Enamórala otra vez. Devuélvele la sonrisa. Una mujer que se siente amada firma lo que sea. A ver, déjame ver si entiendo. Me estás diciendo que finja que la amo. Solo te estoy pidiendo que la hagas creer que ganó. Que la casa es suya, que el carro es suyo, que van a tener una vida en familia. ¿Y qué hacemos con el abogado? Si ella se reconcilia, ella misma va a despedir al abogado. ¿Para qué pelear? Si su esposo la adora, le devuelve todo. Claro. Y cuando baje la guardia... Cuando baje la guardia, entonces le metes los papeles del divorcio entre los papeles del amor. Ella firma sin saber y todo queda legal, sin manchas. No hay nada que hacer, Juan Ignacio. Eres un genio. Soy un abogado, aunque tienes razón, también soy un genio. Con este papel están atados. No pueden internar a Sara sin una audiencia. Y en la audiencia, sus recibos los destrozan. No sé cómo pagarles todo esto. Ganando, Sara. Esa es la forma adecuada. Sara, sea lo que sea que él le diga, solo recuerde lo que usted vio con sus propios ojos. Mi amor. Siéntate, por favor. ¿Y esto qué significa? Digamos que es mi manera de pedirte disculpas por el monstruo que fui. Tienes razón. Hubo problemas con los papeles. Problemas que nunca debieron existir. Pero ya lo solucioné. ¿Solucionaste qué? Aquí está, mi amor. La casa a tu nombre como siempre tuvo que estar. Y el auto también. ¿A mi nombre? Así es, mi amor. Todo está a tu nombre. Solamente te pido una cosa a cambio. Despide a ese abogado que contrataste. Él lo único que quiere es quedarse con tu dinero. No. Él es el único que me ayudó cuando nadie me creía.
Pero mi amor, ahora yo te creo. Y yo soy tu esposo. No vas a permitir que un abogado arruine nuestros 20 años de matrimonio, ¿verdad? Por favor, piénsalo, ¿sí? Luis Fernando, yo... Mi amor, estamos juntos, todo está a tu nombre. Cumplamos ese sueño que tuvimos hace 20 años. no sé. Tendría que pensarlo. Está bien, mi amor. Piénsalo. Pero por favor, no permitas que ese abogado arruine nuestro matrimonio, ¿sí? Salud. Adelante. ¿Qué pasó? Tiene otra cara. Sí. Mire, mi esposo me devolvió todo. Mi casa, mi coche. Me devolvió todo. Mire, ahí está. Sara, estos documentos no están inscritos en el registro. Mire, no tienen ninguna firma, ningún sello. Son solo documentos impresos. Esto no vale nada legalmente. ¿Qué? Sara, esto es puro teatro. Le imprimió unos documentos bonitos para que usted piense que ganó. ¿Y por qué haría eso? Para sacarme del caso. Dígame una cosa. ¿Le pidió que yo abandone el caso? Sara, escúcheme. Yo me convertí en un alcohólico. Porque caí en las mentiras de una mujer. Yo sé perfectamente qué es lo que se siente. Que jueguen con tu corazón. Pero es que yo lo he amado durante 20 años. ¿Cómo podría no creerte de un día para otro? Sara, yo no te pido que dejes de amarlo. Solo te pido que no firmes nada. Nada. Así él te ponga el papel más bonito del mundo delante de tus ojos. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si de verdad él cambió? Sara, un hombre que cambia de verdad no te declara loca un día y te ama al siguiente. Está bien. No voy a firmar. No voy a firmar nada. Esa es la Sara que va a recuperar su casa. Tranquila. ¿Aló? ¿Qué me tienes de novedades? Me tocó llevarle vino y flores para convencerla de que la amo. ¿Que le llevaste flores? ¡Vino! ¿Y le dijiste que la amas a esa?
Escúchame bien, Luis Fernando. Es la última vez que haces algo así por ella. Es parte del plan, Eva. Tiene que firmar el divorcio creyendo que la amo. Yo estoy embarazada y aguantando este encierro. Mientras tú, ahí con esa loca perdiendo el tiempo. ¿Estás celosa de una mujer que vamos a encerrar? Esa casa va a ser mía. Aunque tenga que enterrar a todos. Lo juro. Mi amor, qué bueno que llegaste. Necesito que firmes unos formularios. Son los últimos trámites para pasar todos los bienes a tu nombre. ¿Qué formularios? Trámites de la casa, mi amor. Simplemente es puro papeleo. Firma aquí y aquí. ¿Y esto? Aquí dice disolución de vínculo matrimonial. No. ¿Me querías hacer firmar el divorcio? ¿Escondido entre los papeles? Oh, mi amor, es simplemente un formato estándar, no es nada importante, ¿sí? Pues no voy a firmar nada, Luis Fernando. Nada. ¿Se puede saber quién te metió esas ideas? De seguro fue el imbécil de tu abogado, ¿verdad? No. Nadie. Abrí los ojos, Luis Fernando. Escúchame muy bien, Sara. ¿Vas a firmar este divorcio por las buenas o por las malas? Ok. ¿Me vas a declarar loca? Ya lo intentaste. Ahora tengo un abogado. Tengo una medida de protección. Y tengo recibos de 20 años por haber pagado esta casa. No sabes en lo que te estás metiendo, Sara. Te equivocas. Porque ya dejé de tenerte miedo. Maldita sea. Juan Ignacio, tenemos un problema. Mi querida esposa despertó. Dice que no va a firmar ese divorcio. Así que vamos a tener que hacer que se divorcie por las malas. Sara. Voy a salir a resolver unos asuntos y voy a llegar muy tarde. ¿Qué asuntos? Cosas que no te interesan, cosas de hombres. No te metas y no salgas de esta casa. Pensé que íbamos a empezar de nuevo. Y lo vamos a hacer, mi amor, cuando firmes lo que tienes que firmar. María Isabel, necesito verte hoy. Tengo que contarte algo que no se lo he dicho a nadie en 20 años.
Sí. Me asustó por teléfono. ¿Qué pasa? Lo que te voy a decir no se lo he dicho a nadie. Ni a mi madre, ni siquiera a un cura. Tranquila, puede confiar en mí. Todo va a estar bien. Adelante. ¿Bien? La escucho. Todos creen que yo no pude darle hijos a Luis Fernando. Y mi mamá me despreció por eso durante años. Y Luis Fernando me lo echó en cara durante 20 años. ¿Y no es así? No. El estéril es Luis Fernando, no yo. ¿Él es estéril y nunca se lo dijo? Nunca. Me hice unos exámenes en secreto cuando estaba en el extranjero. Y la doctora fue muy clara. Me dijo que yo sí podía tener hijos. El problema era él. ¿Y por qué nunca dijo nada? La humillaron por algo que no era su culpa. Porque lo amaba. Porque un hombre que descubre que no puede tener hijos se rompería. Así es que yo no quise que él sufriera. Preferí pasar yo la vergüenza. Sara, esa mujer, Evaluna, me dijo que estaba embarazada de él. Entonces, ese hijo no es de Luis Fernando. Es imposible. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Si él es estéril, Evaluna lo engaña a él también. ¿O es que está fingiendo el embarazo? De cualquier forma, esa mentira los puede destruir a los dos. Tenemos que contárselo a Sebastián. No, todavía no. ¿Por qué no? Porque si ahora uso eso en contra de él, lo humillaría delante de todos. Y a pesar de todo el daño que él me ha hecho, no, yo no soy capaz. No soy como ellos. Sara, ellos quieren encerrarla. Lo sé. Pero mire, señorita, dejémoslo esto como última carta, ¿de acuerdo? Luis Fernando. Suegra, tenemos un grave problema. A su adorada hija se le ocurrió la grandiosa idea de contratar un abogado. Y están pidiendo una audiencia. Audiencia. ¿Y eso qué significa? Significa que un juez va a revisar absolutamente todo. La casa, las firmas, todo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que si yo caigo, cae usted conmigo. A ver, Luis Fernando, yo solo firmé un documento, nada más. ¿Solo un documento? ¿Sabe qué firmó? Usted firmó un documento que esclarece que su hija está mal de la cabeza. Me entregó las escrituras de la casa. ¿Tiene idea cómo se llama eso ante un juez? A ver, yo lo hice... Bueno, yo lo hice porque tengo mis razones. Pues por sus dichosas razones se va a ir presa. Así que solo tiene una salida. Ayúdeme a convencer a Sara de que deje ese maldito abogado y acabe con esto de una vez.
Evaluna, ¿qué estabas haciendo? Nada, estaba arreglándome la ropa. ¿Puedo tocar a mi bebé? No, el doctor dijo que no lo toqué. Estoy delicada. A ver, tú eres mi mujer y tienes a mi hijo en ti. ¿Por qué no te voy a poder tocar? Luis Fernando, porque tuve un susto. Casi pierdo al bebé. No quiero arriesgarlo. ¿Quieres que tu bebé no nazca? No, mi amor, tienes razón, perdón. Pues entonces, apúralo de la loca. Que quiero estar tranquila en la casa cuando el bebé nazca. Sí, mi amor, tranquilo. Hasta luego. Gracias. Mi hija con Sebastián Alejandro. El borracho que yo enterré hace 2 años, mi hija lo ha desenterrado. Luis Fernando, ya sé cuál fue el abogado que contrataron. Sebastián Alejandro. Lo trajo mi propia hija, María Isabel. No. De mi hija me encargo yo. Tú solo prepárate. Vamos a aplastar a ese borracho, como lo hice antes. Buenos días. Buenos días. Las veo con cara de que esconden algo. Nada. Avances del caso. Escúchenme. En este oficio, cuando se esconde algo, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando sale tarde, puede matar un caso. ¿Hay algo que yo deba saber? Cuando sea el momento yo se lo digo. Le doy mi palabra. Está bien. Pero recuerden que yo peleo mejor con la verdad. Mientras tanto, quiero que vean algo. Conseguí esto. La transferencia de la casa se hizo sin pago. $0. Eso con sus pruebas. Es una prueba para un desalojo. Ya pedí audiencia con un juez. ¿Audiencia? Si ellos quieren un juez, tendrán uno. Pero con un juez que yo conozco. Siéntate, hija. ¿Me mandaste a seguir, papá? Te di todo. Tus estudios, tu apellido, un futuro. ¿Y tú cómo me pagas? Destruyendo mi trabajo. ¿Tu trabajo es robarle la casa a una mujer y declararla loca? Mi trabajo es lo que nos da de comer. Pues entonces ya no quiero comer de eso. Escúchame bien. O te apartas de ese caso
y de ese borracho, o dejas de ser mi hija. Yo ya tomé una decisión, papá. Me enteré de algo muy interesante el día de hoy. ¿Así? ¿De qué? Ya me enteré quién es tu famoso abogado. Y también me enteré que estás pensando pedir una audiencia. Qué bueno. Porque gracias a él, yo voy a recuperar todo lo que es mío. Contéstame algo, Sara. ¿Acaso sabías que tu abogado no es más que un maldito alcohólico fracasado? ¿Sabes qué va a pasar? Juan Ignacio lo va a destruir nuevamente. Ya veremos. Retira esa maldita demanda ya mismo. ¡Suéltame! Tengo una medida de protección y si tú me pones una mano encima, te vas preso. Te juro que esto no se va a quedar así. ¿Sabes qué? Mejor me voy de aquí. Necesito respirar. ¿Y esa maleta? Mi padre me dio a elegir entre el caso o ser su hija. Y por supuesto que elegí el caso. ¿Te quedaste en la calle por defender a una desconocida? No es una desconocida, es Sara. Y lo que le están haciendo está mal. María Isabel, yo también me quedé en la calle por defender a una mujer que no valía la pena. Tú te quedaste en la calle por una causa justa. No es lo mismo. ¿Y eso qué nos hace? Los hace dos locos sin nada que perder. Los más peligrosos en un juzgado. Adelante. María Isabel, no me digas que tu papá te echó por mi culpa. Por hacer lo correcto. No se sienta culpable. Te juro que yo te voy a compensar todo. No se preocupe. Yo voy a terminar unos pendientes, ¿sí? Ya regreso. Con permiso. Siéntese, Sara. Gracias. Bien. Tenemos que ensayar para su audiencia. ¿Qué tengo que decir? La verdad, cómo usted envió el dinero, qué pasó cuando usted regresó, qué encontró, todo. Tiene que decir absolutamente todo, sin adornos. El juez tiene que ver a una mujer segura. ¿Y si me pongo nerviosa y hacen que parezca una loca? Tranquila, no va a pasar eso. Por eso mismo vamos a ensayar, ¿ok? Está bien. Empecemos. A ver, señora. Usted dice que a lo que regresó encontró a una mujer que nadie más vio. ¿Usted está segura de eso? ¿O es que es solo su imaginación? Claro que no. Yo la vi. De hecho, estoy segura que se salió por la ventana. Incluso se le quedó un arete.
¿Un arete, dice? ¿Y dónde está el arete? Me lo quitó Luis Fernando. Ahí. Ahí, Sara. Ahí la van a agarrar. Usted no puede decir eso. Usted tiene que pelear con las pruebas que tiene. Los recibos. Sí, los recibos. Repita conmigo, Sara. Yo pagué esa casa con mi esfuerzo, con mi trabajo. Aquí están las pruebas. Los hechos, Sara. Los hechos. Esos son los que ganan los casos, no los sentimientos. Está bien. Perfecto. Si hay audiencia, atacamos al abogado. Sebastián Alejandro perdió su licencia hace años por beber. Eso lo desacredita. ¿Y si la recuperó? Da igual, un juez no le cree a un borracho conocido. Y mi hija es estudiante, no puede firmar nada legalmente. O sea que su caso es débil. Es humo, pero el humo asusta. Hay que apagarlo antes de la audiencia. Tengo que hablar con Sebastián, de hombre a hombre. ¿Lo va a comprar? Todo borracho tiene un precio. Y si no lo tiene, lo hundo otra vez. Usted es Evaluna. ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? Sé quién es usted. La mujer por la que quieren encerrar a Sara. La del embarazo. Sí, estoy esperando un hijo de Luis Fernando. ¿Y eso a usted qué le importa? ¿Está segura de que ese hijo es de él? Lárguese de aquí. No voy a permitir que venga a insultarme. No se te ocurra tocar a Evaluna. Ella está embarazada. Luis Fernando, ese hijo no puede ser suyo. Estás igual de loca que Sara. Aguanté a esa mujer 20 años sin que me pueda dar un hijo porque es una mujer estéril. ¿Y si la estéril nunca fue Sara? ¿Qué acabas de decir? Pues lo que escuchó. Hay cosas de usted que ni usted mismo sabe. Mira, ¿sabes qué? Lárgate de mi casa. No te quiero seguir escuchando. Algún día se va a acordar de todo esto. Seguridad. María Isabel, ¿dónde estabas? Te dije que no anduviera sola. Fui a ver a Evaluna. Le pregunté de frente sobre el embarazo y se puso histérica. ¿Le dijiste lo que sabemos? No, solo sembré la duda en Luis Fernando. No le dije nada concreto. Eso fue muy peligroso. Si Evaluna sabe que nosotros sospechamos del embarazo, lo va a blindar. María Isabel. ¿Luis Fernando estaba ahí? ¿Cómo reaccionó? Sí estaba. Lo negó todo. Pero le quedó la duda en la cara. Yo lo vi. Que exista una grieta entre los dos no sirve. Pero hay que tener cuidado. No quiero una carta revelada antes de tiempo. Evaluna. ¿Sabes que me quedé pensando en lo que me dijo el estudiante? Eso de que el hijo que esperas no es mío.
Y también que Sara no es estéril. Pues, ¿no te das cuenta que son mentiras? Quieren separarnos. ¿Ahora le vas a creer al enemigo? No se trata de eso, Evaluna. Simplemente que es muy raro que contigo a la primera... Pues conmigo sí funcionas. ¿O qué? ¿Ahora vas a dudar de tu propia hombría? No. Por supuesto que no. Pues entonces, no escuches tanto veneno. Nuestro hijo viene en camino. Mejor concéntrate en encerrar a esa loca. Bueno, yo me tengo que retirar. Con permiso. Está bien. Adiós, Sara. María Isabel, ¿no tienes a dónde quedarte? Mi padre cambió las cerraduras de la casa. Buscaré un hostal. Espera. Hay un cuarto detrás del estudio. No es la gran cosa, pero es algo seguro. No quiero molestar. No estás molestando. Tú lo perdiste todo por este caso. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Soy la hija del hombre que lo destruyó. Porque hace mucho tiempo nadie me daba ninguna razón para levantarme. Tú me la diste. Ya llegó la segunda firma médica. Entonces está todo listo. 2 firmas, el testimonio de la madre. El juez firma la orden y la internan hoy mismo. ¿Sin audiencia? El juez es amigo mío. Él firma la orden. La policía llega a tu casa y se llevan a Sara a la clínica. Todo limpio. ¿Y qué va a pasar con la orden de protección que pidió el abogado? Papeleo de un borracho. Mi orden pesa más. Tú solo llévala a la casa en la tarde. Yo me encargo de la policía. Tengo un amigo en el juzgado. Juan Ignacio metió una orden de internamiento express, saltándose la audiencia. ¿Pueden hacer eso? Con un juez comprado, sí. Si esa orden se ejecuta, se llevan a Sara hoy mismo. ¿Hoy? ¿Al manicomio? No, si es que yo llego a tiempo. Voy a pedir al juez que se haga valer nuestra medida de protección sobre lo que Juan Ignacio requirió. ¿Y si no llegamos a tiempo? Por eso no hay tiempo que perder. Sara, no regrese a su casa por nada del mundo. Ahí es donde la van a ir a buscar. La medida de protección dice que Sara no puede ser internada sin una audiencia donde la escuche. Es un escudo. Pero ellos tienen una orden del juez. Son 2 documentos diferentes. Voy a pedirle al juez de garantías que suspenda la orden de internamiento de Sara antes de la audiencia. Si lo logro, la policía no puede tocarla. Pero, ¿y si el juez de ellos es más fuerte? Por eso mismo voy a otro juzgado. Esto es una carrera, Sara. Ellos corren con su orden. Yo corro con mi escudo. Perfecto. Sara, acompáñeme a mi oficina. Usted no puede estar sola. Está bien, vamos. Con permiso. Sara. Sara.
¡Sara! Sara, ¿en dónde estás? Necesito que vengas a casa ya mismo para hablar de nosotros. Por favor, conteste ese teléfono. Juan Ignacio, la mujer no está en casa y no me contesta el teléfono. Encuéntrala. La policía no puede llevarse a alguien que no está. Búscala donde sea. ¿Y dónde la busco? Donde el abogado. Si anda con él, ahí va a estar. Anda. Perfecto. Voy para allá. Tranquila, todo va a estar bien. No conteste. Pero si no contesto, va a sospechar más. No importa que sospeche. Lo importante es que no la encuentre. María Isabel. Es él. Es Luis Fernando. Pero, ¿cómo me encontró? Escóndase. Escóndase ahí, rápido. María Isabel. Adelante. Quiero que me digas dónde está mi esposa. ¿Dónde está Sara? Sé perfectamente que tú le estás ayudando. No sé de qué me está hablando. ¿Ah, no sabes? Pues yo sé que tu papá te despidió por andar metiendo las narices donde no te conviene. Así que dime, ¿dónde está? Mi papá me despidió por no ser una ladrona igual que ustedes. Mira, niñita, escóndela el tiempo que tú quieras, pero tarde o temprano la voy a encontrar. Ya se fue. Luis Fernando, ¿por qué tocas así la puerta? ¿Qué pasa ahora? Dígame una cosa. ¿Su hija vino aquí sí o no? No, ¿por qué? Porque hoy la internan en la clínica y no aparece por ninguna parte. Así que escúcheme muy bien. Si llega a poner un pie en esta casa, la encierra y me llama. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Por favor, suegra, no se haga la loca usted también. Usted firmó esos documentos, así que va conmigo en esto hasta el final. Ay, Dios mío. ¿Qué hice con mis hijas? ¿Qué hice con mis dos hijas? ¿Quedó registrada la suspensión? ¿El juez de garantías la firmó? Perfecto. Que conste en el expediente que la orden de internamiento de Sara queda suspendida hasta la audiencia. Por fin una maldita firma en este sistema de mierda. Con eso basta. Conseguí la suspensión. La policía no puede tocarte. Aguanta. Me van a encerrar. Por favor, confía en Sebastián. Conseguimos la suspensión. La policía no te va a atrapar. Aguanta. Sebastián lo logró. Consiguió la suspensión. Lo logramos. No la van a encerrar. Se lo dije. Por primera vez en 2 semanas voy a respirar por fin. ¿Suspendida? ¿Cómo que suspendieron mi orden? El borracho me ganó la mano.
consiguió que otro juez suspenda el internamiento hasta la audiencia. ¿Eso qué significa? ¿Que no nos la podemos llevar? No, sin la audiencia. Y si en la audiencia presentan esos recibos, podemos perder todo. ¿Cómo que todo, Juan Ignacio? Mira todo lo que hemos invertido en esto. Si no podemos ganar con la ley, entonces lo haremos de otra forma. Esa mujer tiene que desaparecer antes de la audiencia, sea como sea. Mañana es la audiencia. Ellos tienen las firmas médicas y a su madre. Nosotros tenemos los recibos y la transferencia sin pago. Entonces, ¿quién va ganando? En papeles estamos parejos. Por eso usted tiene que ir y mirar al juez a los ojos. Tiene que estar como una mujer firme. ¿Y si Luis Fernando declara que está loca? Que diga lo que quiera. Cuando nosotros presentemos los recibos de pago por 20 años, el loco va a aparecer otro. Pues entonces, voy a ir. Y voy a ir de frente y le voy a decir la verdad, pues. Esa es la actitud. Esa es la actitud que va a ganar el caso, Sara. Si en la audiencia presentan esos recibos, perdemos la casa. ¿Y acaso tú no me dijiste que ya tenías al juez? Tengo influencias, pero tampoco hace milagros. Además, con esas pruebas tan claras, ni siquiera mi juez se va a atrever. ¿Me estás diciendo que la única salida que tenemos es que ella no llegue a declarar? Al fin me estás entendiendo. Si esa mujer no llega a la audiencia se cae. Sin demandante, no hay demanda. ¿Y cómo se supone que voy a hacer que no llegue a declarar? Eso, mi querido Luis Fernando, lo dejo a tu imaginación. Yo no he escuchado nada. ¿Qué quieres? Mi amor, tenemos que hablar en persona. De nosotros, de la casa, de todo. No tenemos nada de qué hablar. Mañana nos vemos en la audiencia. Sara, por favor, 20 años. Te lo pido, solo una conversación en la casa. Si después de eso quieres seguir con la audiencia, lo voy a respetar. Voy a pensarlo. Sara, no vaya. Es una trampa. Lo que quiera que Luis Fernando quiera decirle, que se lo diga en la audiencia. Necesito verle a los ojos una vez más. Necesito saber por qué está haciendo todo esto. Bueno. Mamá, mañana es la audiencia. ¿Vas a declarar que estoy loca? Hija, yo firmé un papel. Yo no puedo retractarme. Claro que puedes. Eres mi madre. Y una palabra tuya puede salvarme o hundirme. Hija, es que hay cosas que tú no entiendes.
¿Qué cosas? ¿Qué puede ser más importante que tu propia hija? A ver, yo solo te voy a pedir algo. Cuídate mañana, hija. Cuídate mucho. ¿Cuidarme de qué, mamá? A pesar de todo, te amo, madre. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya estoy aquí. Habla. ¿Por qué pusiste mi casa a nombre de Evaluna? Porque yo decido a nombre de quién la pongo. Y porque ya me cansé de fingir, Sara, eso es todo. ¿Fingir qué? ¿Acaso no es lógico, Sara? Fingir que te amo. Cuando realmente a quien amo es a Evaluna. ¿Y sabes algo más? Ella sí pudo darme el hijo que tú nunca pudiste. Por fin, la verdad. 20 años después. Pero por fin me dices la verdad. Sí, ya me cansé de mentir. Pero bueno, mira, solucionemos esto de la mejor forma. Firma el divorcio y yo te dejo ir tranquila. Y así no terminas el resto de tu vida en un manicomio. Tú elige. ¿Y la casa que pagué yo? ¿Y mis 20 años enviándote dinero? Legalmente esta casa nunca fue tuya. Nunca tuviste nada. Luis Fernando, ¿alguna vez me amaste? Sé que sí, ¿verdad? Sara, por supuesto que amé. El que me envíes el dinero mensual. Eso era lo único que yo amaba de ti. Eres peor de lo que pensé. Pues sí. Pero ya te digo, solucionemos esto fácil. Firma los papeles de divorcio. Cédeme esta casa y el coche. Y te juro que tú no pisas un manicomio. Tú eliges. Elijo pelear. ¿Pelear? ¿Con qué? ¿Con tu abogado el borracho? No. Con la verdad. Y con algo que tú no sabes. ¿Y qué no sé yo, disculpa? Ya lo sabrás. En el momento justo. ¿Va a firmar el divorcio? No. Dijo que no va a firmar nada. Que va a pelear hasta el último. Pero, ¿sabes? Me dejó muy inquieto el escucharle cuando me dijo que hay algo que yo no sé. ¿Y qué puede saber esa loca? Pues no lo sé. Pero la estudiante me dijo algo parecido. Me dijo que yo no podría ser el padre de tu hijo porque soy estéril. ¡Basta! ¿Vas a dudar de mí por lo que te dice tu enemiga? Evaluna, por favor, mira, solamente te estoy pidiendo que me dejes acompañarte a hacerte la ecografía, nada más. ¿Para qué? ¿No me crees?
Entonces, si no tienes nada que ocultar, vamos mañana mismo a hacernos ese examen. Pero qué oportuno. ¿Acaso viniste por tus cosas? Así es. Voy a llevar mi ropa y me voy. Pues tú no te vas a ir a ninguna parte hoy. Te vas a quedar aquí toda la noche donde yo pueda vigilarte. Tengo una medida de protección y tú no puedes retenerme. Pues tu medida de protección aquí no sirve. ¿Y sabes por qué? Porque aquí no hay jueces, ni abogados, ni nada que te salve, Sara. ¡Suéltame! No te vas a ir de aquí hasta que sea la hora de la audiencia. Y ahí tú estarás muy lejos. ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! Suéltala, imbécil. Esto es entre mi esposa y yo. Acabo de grabar cómo tenía retenida a una mujer con medidas de protección. ¿Sabes lo que eso significa? Privación de libertad. Un delito más para tu lista. Vámonos. Esto que nos pasó hoy nos da más munición para mañana. Intentó secuestrarla. Casi no puedo salir de ahí. Pero salió. Y mañana acabamos con esto. Mañana en la audiencia presentamos todo. Los recibos, la transferencia sin pago y esta grabación. Es suficiente para voltear el caso. ¿Usted cree que podamos ganar? Lo creo. Por primera vez en muchos años. Lo creo de verdad. Vámonos. Bien, repasemos el caso. Recibos por pagos de 20 años. Transferencia sin pago. Y la grabación de ayer. ¿Eso es suficiente? Es sólido. Pero ellos van a atacar. De Juan Ignacio esperen cualquier cosa. Es una rata acorralada. Mi padre nunca pierde un caso sin jugar sucio primero. Por eso mismo, no tenemos que separarnos. Usted, Sara, no va a ir sola ni al baño. ¿Entendido? Entendido. Es su última jugada. Quieren que firmes antes de la audiencia para no arriesgarse. ¿Y si de verdad me quiere devolver algo de lo mío? Mi casa y quedamos en paz. Sara, si tú firmas un divorcio que está hecho por ellos mismos, vas a terminar cediendo todo sin darte cuenta. Lo he visto miles de veces. Sara, no tiene que firmar nada sin que antes Sebastián lo haya leído. Entonces vamos. Pero vamos juntos. Ahora sí, suena a una mujer que va a ganar el caso. Vamos, pero yo hablo, ¿ok? Está bien.
Así que vienes del brazo de mi enemigo. Qué decepción de hija. La decepción es mía, papá. Señora, firme el acuerdo del divorcio. Y así termina con esto de una vez, sin necesidad de tener que ir a una audiencia. Aquí está la trampa. Cláusula 8. La cónyuge renuncia a todo derecho sobre los bienes, incluido el inmueble y el vehículo. O sea, ¿quieren que les ceda todo? Es lo más justo. Esos bienes están a nombre de otras personas. Mi cliente no firmará nada. Nos vemos en la audiencia. Esto será una pérdida de tiempo. La casa está a nombre de Evaluna. Legalmente Sara no es dueña de nada. Legalmente, una transferencia sin pago es un delito. Yo tengo recibos que comprueban los pagos por 20 años de quien realmente financió esa propiedad. Recibos que un juez puede desestimar. ¿Su juez? Porque la audiencia ya no será con su juez, doctor. Pedí cambio de juzgado por conflicto de interés. La va a realizar un juez que usted no conoce. Juan Ignacio, ¿me puedes explicar cómo es eso que ya no tenemos juez? No voy a firmar nada. Pagué esa casa con 20 años de mi vida. Y lo voy a probar. Sara, mira, sé consciente de las cosas. Tu propia madre aseguró que estás loca. Mi madre está confundida. Porque tú la estás manipulando. Su madre firmó por voluntad propia y mañana va a declarar. Pregúntele a ella de parte de quién está. ¿Por qué mi madre les ayudaría a robarme? ¿Qué ganaría ella? Vámonos. Mamá, ¿Qué pasa, Sara? quiero que me mires y me digas la verdad. ¿Por qué ayudaste a Luis Fernando? ¿Por qué firmaste contra mí? ¿Qué te dio él a cambio? Hija, por favor. Yo solo quiero lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿Para quién más aparte de mí? Hija, Luis Fernando es un hombre bueno. Él merece reconstruir su vida, tener una familia, un hijo, hija. ¿Así que prefieres a Luis Fernando antes que a tu propia hija? ¿Sabes? Yo siempre he sentido que tú nunca me has querido lo suficiente a mí. Que hay algo que tú me quieres decir. ¿Qué es eso, mamá? Dímelo, por favor, sí. No puedo, hija, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? Porque yo tengo que contentarme con el poco amor que me das. Es que hay cosas que si yo te digo ahora, te van a destruir más de lo que ya estás, hija. ¿Qué cosas podrían destruirme más que perder mi casa, mi matrimonio, mi cordura, mamá? Pero está bien. Yo solo quería que me creyeras. Pero tú prefieres creerle a Luis Fernando. Yo no estoy loca. Yo sé muy bien lo que vi. No pienso existir más, mamá. Nunca más.
¿Qué haces? ¿Por qué estás empacando, Evaluna? Estoy arreglando unas cosas del bebé. Esto es ropa tuya. ¿Acaso pensabas irte de tu departamento? Luis Fernando, ¿qué esperas? Mañana hay una audiencia. Y si esto se cae, yo no pienso ir a la cárcel por ti. ¿Estabas pensando en dejarme? Yo me cuido sola. Siempre lo hice. ¿Y qué pensabas? ¿Llevarte a mi hijo contigo? Evaluna, déjame tocar a mi bebé. No. Mi madre me está ocultando algo. No sé, lo presiento. Sara, concéntrese. Sea lo que sea, lo resolveremos después. Sí, así es. Lo tenemos todo. Los recibos, transferencias sin paga, la grabación y un juez nuevo. Así que vamos a ganar. Solo una cosa más. Si las cosas se complican, tal vez hay algo que yo deba saber y aún no me lo han dicho. Cualquier carta guardada cuenta ahora. Sí, hay algo. Pero solo lo voy a usar en caso de que lo necesite. Una última carta. Venimos a ofrecerle una última oferta. Antes del juzgado. Retiran la demanda y nadie sale lastimado. El único que va a salir lastimado aquí es usted, doctor. Tengo los recibos de las transferencias por 20 años. Y también tengo la transferencia sin un solo dólar de pago. La casa está a nombre de Evaluna. Legalmente no le pertenece a Sara. Una transferencia sin pago es un fraude. Y el juez ya tiene todas las pruebas en su escritorio. Pues eso da igual. Nosotros tenemos los documentos médicos firmados por los doctores que aseguran que Sara está loca. Aparte, su propia madre va a venir a declarar. Loca. La mujer que ella vio se llama Evaluna. Ella vive en un departamento que tú le pagas. Además dice ser la dueña de una casa, pero solo mediante papeles. ¿Una alucinación con escrituras? Eso es distinto. No es distinto. Es la prueba de que Sara siempre dijo la verdad. Luis Fernando, vengo a decirte que me voy. Esto se va a caer y yo no pienso caer contigo. Vaya. Pero qué oportuno. La mujer que no existe. Señorita, díganos. ¿Usted está embarazada de él? ¿Y eso a usted qué le importa? El juez ordenó que se haga un examen médico. Y usted se ha negado por 3 ocasiones. Mejor díganos, ¿por qué le teme tanto a una ecografía? Pues, porque es delicado. Evaluna, tú ayer no me permitiste que te toque la barriga. Dime la verdad. ¿Qué estás escondiendo?
Bueno, ya. Está bien. No estoy embarazada. ¿Qué? Nunca lo estuve. Te mentí. Quería asegurar la casa y atarte a ti, estúpido. Evaluna, ¿jugaste con la ilusión que yo tuve toda mi vida de ser un padre? ¿Y de quién iba a ser el hijo? ¿Tuyo? Tú, al igual que esa, nunca pudieron. ¡Estás mintiendo! Por supuesto que yo puedo tener hijos. Pero tú eres una estéril igual que Sara. Mira, sabes que no te quiero volver a ver aquí. ¡Lárgate, Evaluna! ¡Lárgate ya mismo! No, Luis Fernando. Yo sí puedo. ¿Qué dijiste? Que el que no puede tener hijos aquí eres tú. Eres infértil. Lo sé desde hace años. No, eso no es verdad. Estás mintiendo, Sara, y lo sabes. Sí lo es. Me hice unos exámenes en el extranjero. Y los médicos fueron muy claros. Yo soy fértil. El del problema siempre fuiste tú. Pero si tú lo sabías, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué me hiciste creer que tú eras infértil? Es por eso que yo permití que tu madre te tratara como te trataba. Porque te amaba. Porque sabía que si tú te enterabas que no podías tener hijos, te ibas a romper. Por eso preferí pasar la vergüenza yo. 20 años para que tú no sufrieras. Y esa mujer nunca podrá darte hijos como ninguna otra. Pero tú le creíste por ese orgullo ciego que tienes. Me cambiaste a mí, una mujer que siempre te cuidó y te protegió, por una que te usó. ¡Tú! Mi propia hija. Trajiste a ese borracho para destruirme. Yo solo traje la verdad, papá. La ruina la trajiste tú solo. Desde este momento, dejas de ser mi hija. Estás fuera de mi vida, de mi testamento y de mi sangre. Pues prefiero no ser tu hija, a ser tu cómplice. Yo afirmé que mi hija estaba loca, pero todo eso es mentira. Mamá. Sí. Yo afirmé que tú estabas loca, pero me dejé llevar por Luis Fernando. Así que yo hoy retiro mi firma, porque mi hija está más cuerda que todos juntos. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué dejaste que pasara todo esto? Hija, yo algún día te lo voy a explicar. Hoy solo quise reparar una parte. Bien. Con la verdad del embarazo falso, el retiro del testimonio, los recibos y con todas las pruebas que le envié al juez esta mañana, la audiencia solo será un trámite más. Esto aún no ha terminado. Para usted, sí, doctor. ¿Documentación falsa? ¿Asociación para defraudar? ¿Interdicción fraudulenta? Yo soy abogado con licencia
Y puedo firmar la denuncia formal ahora mismo. Sara, por favor, perdóname por todo. No te guardo rencor, pero sí me das mucha lástima. Vámonos, Juan Ignacio. Bueno. Gracias. Era del juzgado. El juez resolvió todo con las pruebas que le enviamos. No necesitó de la audiencia. ¿Y? Falló a favor. Va a retirar la transferencia de la casa por fraude. La casa y el auto regresan a su nombre, Sara. Además, ordenó que abran una investigación penal a los 3. Entonces recuperé mi casa. No estoy loca. Lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Todos. Todos. La sentencia quedó en firme. La casa y el coche a manos de Sara. Y la transferencia a Evaluna anulada por fraude. Bueno, después de todo, mi casa volvió a ser mía. Siempre fue suya. Solo que ahora el papel por fin lo dice. ¿Y ellos? Orden de detención para los 3. Asociación ilícita, fraude, falsedad documental. La fiscalía ya tiene todo lo que enviamos. Abogado, gracias. Usted también gracias. Me devolvieron la vida. Ustedes me la devolvieron primero a mí. Señorita Evaluna Marisol, usted tiene una orden de detención por asociación para defraudar y falsedad. Fingir que estaba embarazada para apropiarse de una propiedad tiene consecuencias. No. Yo no hice nada. Todo fue idea de Juan Ignacio y Luis Fernando. Eso lo va a tener que decir frente al juzgado. Yo solo soy el abogado. El que la esperó por mucho tiempo para que llegara este momento. Usted, señorita Evaluna, me quitó muchos años de vida hace mucho tiempo. Pero hoy se hace justicia por Sara y por mí. ¿Tú? ¿El borracho? El que se levantó. Ese soy yo. ¡Vámonos! Lo perdí todo. Perdí la casa, un hijo que nunca existió y a una mujer que realmente me amaba. Cambié oro por basura y ni siquiera me di cuenta.
Buenas tardes. Buenas tardes. Inhabilitación permanente. Me quitan la licencia. ...40 años de carrera... ...perdidos... ...todo... ...por una casa... ...ajena. Vine a despedirme, papá. No por venganza. Solo... a cerrar. Ganaste. ¿Estás contenta? No gané nada, papá. Perdí a mi padre cuando me di cuenta de lo que eras. María Isabel, ¿estás bien? Perdí a mi padre, mi casa, mi apellido. Y aún así, siento que hice lo correcto. Lo hiciste. Y no estás sola. ¿Por qué se quedó conmigo todo este tiempo? Usted pudo cobrar el caso e irse. Porque me sacaste del fondo, María Isabel. Llevaba años refugiado en el alcohol y llorando por una mujer que no valía la pena. Y apareciste tú, con esas monedas y con tu terquedad. Y me enseñaste que puedo volver a ser alguien en la vida. Yo creí que nunca más iba a poder confiar en un hombre. Mi padre me enseñó que todos mienten. Y yo creía que no iba a volver a amar a alguien. Evaluna me enseñó que el amor destruye. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tú me enseñaste que los dos estábamos equivocados.